cómo nos afecta el estrés en la época de coronavirus. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Julio Giorgini. Soy cardiólogo del servicio de cardiología del Hospital Alemán. Y les agradezco que estén allí para poder compartir esta charla sobre... Muy bien, perdón, me estaba haciendo mucho eco. Perfecto, bueno, vamos a continuar entonces. Quería comentar que en el dibujo de la portada hay un círculo, no es una mancha de vino, es básicamente una palabra japonesa que significa símbolo, y esta palabra justamente entraña algo muy importante, que es justamente la posibilidad del minimalismo, la posibilidad justamente de representar la iluminación, la fuerza o la elegancia. Una palabra que a mí me da mucha paz y por eso quise incorporarla. Bueno, vamos a hacer un viaje en el tiempo. Vamos a ir aproximadamente 150.000, 200.000 años atrás y nos encontramos con esta escena en donde esta persona, esta Homo sapiens, se encuentra frente a un animal, a un peligro, y tiene que tomar una decisión. Puede ser un animal, como puede ser también una inclemencia del tiempo, un terremoto, y básicamente las respuestas o las posibilidades que tenía eran luchar, enfrentarse, huir, podía quedarse quieta, hacerse la muerta, o podía negociar. Aclaro que hay una de las conductas que, por ejemplo, vieron cuando uno dice se hizo caca del miedo. Bueno, esto también es un recurso súper viejo, en donde frente a una situación en donde el individuo o un animal sentía miedo, básicamente hacía caca, justamente para que el olor de la materia fecal, el olor de la caca, pudiera distraer o pudiera evitar que sea descubierto, ¿sí? Ahora, de las posibilidades que tenemos aquí, vamos a sacar negociar, porque frente a un tigre diente de sable, o frente a una tormenta, a un terremoto, no se puede negociar. Entonces, las posibilidades que pueden quedar son las famosas 4F del inglés, en donde tenemos la respuesta de fight or flight, es decir, de luchar o huir, fly de volar, freeze, congelarse frente a una situación estresante, una persona que se queda congelada, o el desmayo, faint. Vieron que yo recién les comenté el hacerse el muerto. Bueno, el desmayo es un recurso justamente, como les decía, esto tiene decenas de miles de años, en donde la persona, frente a una situación muy estresante, se desmaya justamente para aparentar estar muerta, ¿sí? Y que en todo caso la agresión, el animal, pudiera no detectarlo o considerar que está muerta e irse. Y frente a estas situaciones se activan una serie de respuestas del organismo, como son, por ejemplo, el aumento de las pulsaciones, el aumento de la presión, el aumento de la tensión, ¿sí? ¿Sí? Es como si uno pudiera ver un caño de escopeta. Dejamos de prestar la atención a cosas menores. Por ejemplo, si hubiera un incendio, todo el mundo buscaría el cartel de salida. Nadie estaría buscando ni el baño ni el bar. Es decir, la atención se focaliza a lo que nos puede permitir seguir con vida. Lo mismo ocurre con la digestión, ¿sí? Mientras transcurre una situación de estrés o de peligro, el tono del tracto digestivo, el tono de lo que se llama parasimpático, disminuye, ¿sí? Vieron que antiguamente se decía, si te vas a meter al agua, después de comer, espera 2 horas. ¿Por qué? Porque uno está haciendo la digestión. Bueno, si yo tengo que meterme en el agua, el flujo de sangre tiene que ir a los músculos para permitirme moverme y no ahogarme. Bueno, esto justamente, mientras hay una situación estresante, de amenaza, de peligro, el flujo de sangre va principalmente hacia los músculos y hacia el cerebro, que es donde son más necesarios. Aumenta también
la lipólisis, es decir, la destrucción de las células grasas que permiten obtener cuerpos cetónicos que son energía. Esto también se ve en los ayunos prolongados. Y obviamente aumenta el nivel de azúcar porque es el combustible más rápido con el cual cuenta el cerebro. Bien. Entonces podemos empezar diciendo que el estrés básicamente es una respuesta psicofísica, es decir, de la parte mental y de la parte física, que es muy variable en intensidad. Es decir, no es lo mismo tener un poco de palpitaciones que, por ejemplo, tener un aumento de la tensión arterial o incluso en algunas situaciones graves llegar a tener una crisis hipertensiva. Es muy variable en calidad o en intensidad y que nos prepara para hacer frente a una situación que la mente siempre interpreta como real. Esto es muy importante, ¿sí? Vieron que a veces una persona dice, ¿cómo te vas a hacer problema por eso? Que es una tontería. Bueno, para esa otra persona la situación es importante. Es decir, solamente nos estresa aquello que consideramos que es importante. Y esta respuesta obviamente se puede modificar en función de la experiencia. Es decir, lo que al principio una situación nos puede generar estrés, al repetirse en el tiempo, ya uno sabe frente a qué se está encontrando y ya no nos estresa más. Bien. Ahora, el tema es que esta respuesta del estrés, ¿sí?, se desarrolló hace decenas de miles de años. ¿Sí? Decenas de miles de años. No se desarrolló ahora. Si nos retrotraemos, vamos a darnos cuenta que el Homo sapiens apareció hace 150.000 años. Este es un mensaje muy importante que espero que puedan llevarse, que es, ni se les ocurra intentar modificar algo que lleva 150.000, 200.000 años de desarrollo. Es decir, no piensen que en 10, 15, 20, 30 años lo van a poder modificar. No es así. Los cambios en el metabolismo, los cambios a nivel, digamos, neurológico, llevan decenas de miles de años. Y el estrés es una respuesta que justamente se diseñó para hacer frente a estos estresores principalmente físicos y de intensidad, digamos, leve a moderada. Cuando hay una situación estresante muy intensa, obviamente tampoco estamos preparados para esto. El tema es que los estresores, de pasar de ser solamente físicos, además de físicos, son también emocionales, son psicológicos, son situaciones estresantes de todos los días. Y hay otro tema más, que nuestra respuesta al estrés no está preparada para algo de todos los días. Veo que yo había tachado negociar. ¿Por qué? Porque cuando se desarrolla la respuesta al estrés, básicamente yo lo que hacía era, ¿puedo enfrentar la situación o no puedo enfrentar? Si no puedo enfrentar, me voy o me desmayo. No estaba contemplado que yo tuviera que lidiar con esa situación todos los días o durante mucho tiempo. Entonces, este tema de enfrentar una situación estresante diaria, todos los días, no estaba contemplado y por eso se nos es tan difícil. Obviamente las situaciones de estrés que yo les presentaba no solamente las tienen los adultos, los niños también. Por eso el tema del estrés en los chicos es tan importante. Y hay otra cosa que les quería comentar, que el estrés puede afectarnos de la misma manera que nos afecta la edad. Esto que ven aquí son cromosomas. Los cromosomas es la información genética, ¿sí? Digamos, es el libro de recetas donde están todas las sustancias que se pueden fabricar en el organismo. Dentro del núcleo de cada célula, esta información, que es como un libro de recetas, está compactada en cromosomas. Y los cromosomas tienen unos capuchones que se llaman telómeros, que o mejor dicho, impiden que esta información pueda ser alterada. El tema es que, como ven en el diapositivo, estos capuchones con la edad se van haciendo más delgados, más pequeños. Entonces, esto explica también por qué con la edad hay más riesgo de aparición de tumores. Lo que se vio es que frente al estrés pasa lo mismo. Por eso se ha visto que chicos que han sufrido abusos, chicos que han tenido mucho estrés durante su niñez o personas que han tenido mucho estrés durante su niñez, tienen más predisposición a enfermedades y también a morir más tempranamente. Entonces decíamos que tenemos estresores físicos, pero que hoy por hoy estos estresores, además de los físicos, hoy por hoy estresores físicos tenemos justamente la violencia de género, digamos, con la violencia no solamente física, ¿no? Pero en este caso me refiero a la física, sino también a los estresores psicológicos, que son de todos los días.
Entonces pasamos de tener estresores de moderada a baja intensidad, pero que duraban poco tiempo, a tener estresores que pueden eventualmente no ser tan intensos, pero que son muy largos en el tiempo. Y para eso no estamos preparados. Es decir, nuestro sistema de respuesta a las amenazas no está preparado justamente para estresores tan prolongados en el tiempo. Bien. Ahí estoy. Muy bien. Entonces, vamos a detenernos unos minutos en esto porque este es el sistema de regulación emocional de Paul Gilbert. Quiero que presten atención a la parte de abajo, al sistema de amenazas, ¿sí? El sistema de amenazas es lo que él le llama el cerebro viejo, ¿bien? Este cerebro viejo es el que nos permite o nos da los recursos para enfrentar justamente a peligros. ¿Ustedes vieron que es mucho más fácil, por ejemplo, enojarse que pasar del enojo a la tranquilidad? ¿Sí? Uno está tranquilo, de golpe por eso se enoja o entra en una situación de alerta. Eso es inmediato, ¿sí? Es una fracción de segundo. Pero después pasa mucho más tiempo de volver de esa situación de amenaza a una situación de tranquilidad. Esto es así, porque este sistema de amenaza es instantáneo y además es un sistema que se activa por sobre los otros dos sistemas para permitirnos sobrevivir. ¿Sí? Por eso tiene tanta importancia. Es el más viejo, es el más rudimentario y es el que nos permite vivir. Pero el problema es que no podemos vivir siempre en amenaza. Luego hay otro sistema, que es el sistema de los logros. ¿Sí? Este sistema de logros está involucrado, por ejemplo, en la secreción de dopamina y los circuitos de recompensa. Este sistema de logros es el que se activa cuando, por ejemplo, yo estoy estudiando y digamos, voy a dar un examen o voy a tener un logro a nivel laboral. Es decir, es un sistema en donde frente a, o incluso la conquista de otra persona, es un sistema que se activa y que me permite a mí justamente el poder lograr o mejorar algo en mi vida. Este sistema obviamente está por arriba del sistema de amenazas en algunos momentos. ¿Por qué? Porque muchas veces yo voy a hacer algo que me parece que puede ser arriesgado, pero yo lo hago porque en función de lo que voy a lograr voy a sentirme mejor. Este sistema de logros tiene un riesgo, que es la posibilidad de la dependencia. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, yo compro algo y me hace sentir bien eso, pues me compré, no sé, un reloj, un teléfono nuevo, lo que sea, yo me siento bien, se activa la dopamina. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aprendo que para sentirme bien tengo que permanentemente estar, por ejemplo, comprando tal cosa. Y este sistema de logros también se activa, por ejemplo, si voy a comer. Como, me siento mejor. Entonces, como me siento mejor, cada vez que me siento ansioso o me siento mal, voy y como. ¿Para qué? Para sentirme mejor. Bien. El problema, y eso da para otra charla mucho más larga, es justamente que cuando yo empiezo a confundir qué es lo que estoy necesitando, lo que realmente estoy necesitando con lo que me calma, entonces voy a entrar en un círculo vicioso en donde siempre voy a estar buscando eso para sentirme bien, para calmarme, ¿sí? Y puede ser comida, puede ser alcohol, puede ser drogas, puede ser cigarrillo, puede ser sexo, puede ser gente que, digamos, son compradores compulsivos. Por eso es un sistema que es importante, porque obviamente cuando conseguimos algo que nos hace bien, nos sentimos bien, pero el problema es que cuando esto se transforma en un círculo vicioso. Y luego está el tercer sistema, que es el más nuevo en realidad, que es el sistema de calma, ¿sí? Que es un sistema que está relacionado con la oxitocina, es un sistema que está relacionado con las endorfinas, que es un sistema que lo que hace, ¿sí? Es permitir una regulación entre los otros dos sistemas. No es que está por sobre los dos sistemas, sino que es un sistema que básicamente lo que hace es poder integrarlos mejor. Cuando yo estoy más calmado, puedo observar si las amenazas, por ejemplo, son reales. Cuando estoy más calmado, puedo parar y darme cuenta si lo que tengo es ansiedad o si es hambre. ¿Se entiende? Entonces,
cuando yo estoy en modo piloto automático, me siento mal, tengo hambre, como, pero si comí hace media hora, y no es hambre, es ansiedad. Bien, entonces el sistema de calma lo que me permite es articular mejor los otros dos sistemas. Diferenciar bien qué es una amenaza, poder diferenciar bien, por ejemplo, si el logro o lo que yo quiero lograr es algo que me va a terminar lastimando más o es algo que realmente es un logro real. Bien. Entonces, como recién decíamos, se denomina el piloto automático a un proceso, es un proceso mental. Si la mayor parte de los pensamientos que tenemos no, son pensamientos que aparecen de manera automática, sin que siquiera haya una razón o un raciocinio por detrás. Bien, y el problema es que justamente este piloto automático está manejado por el sistema de amenazas. Entonces, ¿cómo funciona la respuesta al estrés? Podemos hablar que hay 3 niveles o 3 tiempos. Un nivel automático inmediato, ¿sí? Donde hay una respuesta del sistema nervioso simpático y parasimpático con liberación de adrenalina y noradrenalina. Esto es instantáneo. ¿Cuál es la acción de la adrenalina y la noradrenalina? Básicamente aumentar la presión, aumentar la frecuencia cardíaca, ¿sí? ¿Y por qué? Porque si yo aumento la presión y la frecuencia cardíaca, le estoy mandando más oxígeno al cerebro, a los músculos, más glucosa al cerebro. Es un sistema que me prepara así inmediatamente, eventualmente, o para luchar, ¿sí? O para huir. Un segundo sistema que es ligeramente más lento, no es instantáneo, pero es bastante rápido, en donde hay aumento de la liberación de cortisol. Cuando se habla de cortisol, se habla que es la hormona del estrés. No es que el cortisol genera estrés, sino en todo caso es el estrés, el que prolongado, es el que genera la liberación de cortisol. El problema es que el cortisol, durante poco tiempo, tiene efectos metabólicos beneficiosos, pero a largo plazo genera alteraciones, como por ejemplo alteración de la parte inmunológica. Las personas que están más estresadas tienen mayor tendencia a infecciones, alteraciones a nivel del aparato reproductor, como disminución de la capacidad de reproducirse. Por ejemplo, es muy común que las mujeres que tienen, por ejemplo, están en un momento muy estresante, que puede ser un examen, ¿sí? A las chicas se le corta la menstruación, o muchas parejas que están buscando quedar embarazadas y que no lo logran y después de quizás adoptar quedan embarazadas, ¿sí? Esto, por ejemplo, es bastante frecuente. Y en el hombre, bueno, la impotencia sexual, ¿sí? La disfunción sexual eréctil es algo que está muy ligado con el estrés crónico. ¿Y por qué? Es muy sencillo. Si yo le estoy diciendo a mi cerebro, ojo que hay una situación amenazante, ¿sí? Durante una situación amenazante que no he podido resolver, yo no puedo estar ocupándome de procrear. No puedo estar pensando en tener un hijo. Bien, no puedo estar pensando en hacer la digestión. Por eso, el cerebro, la mente, dice, si hay una situación que es estresante, que yo interpreto como una amenaza, todo lo secundario queda eliminado, queda, detenido. Fíjense, por ejemplo, bueno, tomando lo que está pasando ahora con el coronavirus, todas las actividades que no son esenciales están detenidas, ¿sí? Y solamente se mantienen los servicios esenciales. Más o menos ahí se puede entender que hay un correlato social de esta respuesta biológica. Y como les decía, hay una respuesta inmunológica que es más tardía, justamente, que lo que se ve, por ejemplo, es alteración del sistema inmunológico, disminución de la inmunidad, mayor posibilidad de infecciones, y se habla también de la posibilidad de mayor riesgo. No está demostrado, pero en personas con un estrés crónico o un estrés muy importante, se ha visto que hay una mayor incidencia de tumores. No está demostrado el link, ¿sí? Pero sí ha habido muchos casos en donde una persona luego de una situación extremadamente estresante puede tener un tumor.
¿Está esto relacionado con la disminución del tamaño de los telómeros? Puede ser. Por lo pronto, sí sabemos que hay un aumento del nivel de inflamación durante el estrés crónico y también, por ejemplo, los tumores tienen una base inflamatoria y la enfermedad cardiovascular también tiene una base inflamatoria. Parece haber por ahí algo que tiene en común a todos estos fenómenos. No se ha podido todavía encontrar el nexo. Entonces, bueno, este diapositivo a mí me gusta mucho. En general, es lindo cuando la charla es presencial. Les puedo aprovechar de decirle que es muy raro estar hablando y no ver la cara a nadie. Pero bueno, imaginarme que del otro lado hay gente. Espero que sí, que no se haya cortado la transmisión y esté hablando solo en el éter. Pero bueno, básicamente cuando hablamos de síntomas de estrés, podemos hablar, por ejemplo, de dolores de pecho, dolores de panza, ¿sí? Colon irritable, contracturas, infecciones, como decíamos, trastornos de la esfera sexual, depresión, palpitaciones, insomnio, caída del pelo o ataques de ira, ¿sí? Yo a esto le digo las alertas amarillas. ¿Por qué alertas amarillas? Bueno, porque es como el fútbol, ¿no? La tarjeta amarilla que dice, ojo, vamos, no te vas a ir, pero mira lo que está pasando. El problema es que estamos acostumbrados a las alertas amarillas, porque por ejemplo, si no puedo dormir, pum, busco algo para dormir. Es más, está lleno de medicamentos de venta libre para poder dormir. Si me duele algo, me tomo un analgésico. ¿Sí? Si estoy nervioso, me tomo un ansiolítico. Y así, como no solamente me pasa a mí, sino que además le pasa a mucha gente que conozco, interpretamos que todas estas manifestaciones pasan a ser comunes. Y no es normal que alguien tenga dolores de cabeza, no es normal que alguien tenga alteraciones gastrointestinales, no son normales las palpitaciones. A ver, son normales en un determinado contexto. Ahora, cuando este contexto se prolonga en el tiempo, entonces esto ya no es normal y es algo que hay que atender, ¿bien? Porque obviamente hay algo que se llama alostasis, que es el mecanismo que produce los ajustes necesarios para poder mantener el resto del metabolismo normal, pero los cambios alostáticos que se producen tienen un límite, tienen no son eternos. Y cuando estos mecanismos se saturan, entonces ahí sí pueden sobrevenir enfermedades importantes. Hay un libro que se llama El arte de la guerra, de un general chino, Sun Tzu, escribió 500 años antes de Cristo, que básicamente cuando habla sobre las acciones militares, él dice que si las acciones militares se prolongan demasiado en el tiempo, los ejércitos pierden la confianza en sus capitanes y el país se empobrece. Entonces, esto es un poco lo mismo. Si usamos recursos durante mucho tiempo en algo y no lo resolvemos, básicamente lo que nos va a terminar pasando es un desgaste total, ¿sí? Y bueno, yo soy cardiólogo, así que brevemente vamos a hablar un poquito de cuál es el impacto del estrés crónico. A nivel mundial, este número no se ha modificado, ¿sí? Aproximadamente el 48% de las personas en el mundo mueren, cuando hablamos de enfermedades no transmisibles, de eventos cardiovasculares, ¿sí? En la Argentina es más o menos el mismo número, ¿sí? Y se publicó en el año 2004 un trabajo en donde lo que se buscaba era determinar cuál era el impacto de los distintos factores de riesgo en el infarto, ¿sí? Y lo que se vio es que el factor de riesgo modificable, ¿y por qué digo modificable? Porque uno no puede modificar la edad, ¿sí? Por ejemplo, la edad no es modificable. Pero el primero es el colesterol, el segundo es el tabaquismo y el tercero son los factores psicosociales, estrés, ansiedad o depresión. Bien, después viene diabetes, hipertensión, sobrepeso, falta de consumo de frutas y verduras, exceso de consumo de alcohol y sedentarismo. Pero el tercero en importancia son los factores psicosociales y no le damos la relevancia que tienen, ¿sí? Y aprovecho para comentar que la enfermedad cardiovascular es la primera causa de muerte en la mujer, más que el cáncer y en especial a partir de los 65 años. ¿Y esto por qué es importante? Porque la mujer debería cuidar sus factores de riesgo desde joven, ¿sí? Hay una idea a nivel mundial
y lamentablemente muchos médicos también lo desconocen, que la enfermedad cardiovascular es algo que es propio del hombre, y no, es propio de la raza humana, ¿sí? Les pregunto, ¿alguien conoce un perro que haya tenido un infarto? ¿Alguien conoce algún animal que haya tenido un infarto? ¿Alguien conoce a alguien que le haya contado? No, ¿sí? Ya sea las úlceras, la gastritis, el infarto son elementos propios o enfermedades propias de la raza humana, a la especie humana, no la raza humana. ¿Y qué es lo que pasa si estamos muy enojados? Bueno, fíjense que en la medida que tenemos cada vez más episodios de ira por día, el riesgo de tener un accidente cerebrovascular, un infarto o una ACV aumenta. 5% es una persona que tiene un episodio de enojo, de ira por mes. En la segunda columna, 10% es aquella persona que tiene 2 episodios por día y 20% de aumento de eventos cardiovasculares a 2 horas posteriores del episodio de ira en aquellos que tienen 5 episodios por día. Todos los pacientes de este estudio tenían los mismos factores de riesgo, eran todos iguales y la única diferencia que había entre uno y otro era la cantidad de episodios de ira que tenía por día por semana. Y esto es algo que se está viendo mucho ahora también, no es nuevo, este es un estudio del año 2016, en donde lo que se ve es que la soledad y el aislamiento social aumentan un 29% el riesgo de enfermedad cardiovascular y 32% el riesgo de ACV. Y es tan importante esto que en Inglaterra se formó un ministerio de la soledad. No es el único país donde se ha formado, ¿sí? Las personas que están más solas no se controlan, las personas que están más solas se deprimen, las personas que están más solas no se cuidan bien, no concurren a las consultas, no toman la medicación. Todo esto va generando un estrés crónico y un deterioro de salud que lleva a estos resultados lamentables. Respecto del sueño, bueno, ahora lo que se está viendo es que la gente está pudiendo dormir un poco más porque se queda en casa, pero lo que se ha visto es que las personas que duermen menos de 7 horas tienen un 19% de mayor de riesgo de eventos cardiovasculares. También aquellas que duermen más de 9 horas, un 34% de aumento del riesgo, y esto parece estar más ligado a una cultura de ser sedentario, mientras que las personas que duermen 7 o más horas disminuyen un 20% su riesgo de eventos cardiovasculares. ¿Y esto por qué? Cuando quieran saber cómo debe ser algo desde el punto de vista biológico, vayan a la biología. Hace 200.000 años, 300.000, cuando se estaba generando el mecanismo de la arquitectura del sueño, no existía luz artificial. El Homo sapiens se despertaba cuando salía el sol. Se levantaba e iba a buscar comida, porque no tenía en la heladera. Comía 4 comidas por día, lo cual es algo que, digamos, se ha transmitido de generación en generación. No hay un solo artículo que diga que realmente hay que comer 4 comidas por día. Nuestro cuerpo está preparado más para tolerar el ayuno que la sobrecarga de carbohidratos. Por eso hay una epidemia de obesidad, ¿sí? El cuerpo puede resistir de 15 a 20 días sin comer. Bien. De ahí el éxito de los ayunos intermitentes, que a quien le interese, obviamente tiene que primero consultar con su médico, con su médica, con un nutricionista. No es para todo el mundo, pero cada vez hay más publicaciones sobre los beneficios. Y sobre el sueño, lo que yo les decía, la arquitectura del sueño está preparada para tener 8 horas de sueño y 16 de vigilia. Ah, no, pero yo duermo 5 horas, estoy bien. No, lo que está es acostumbrado, que es diferente. No está bien, ¿sí? Como les decía, lo que demandó decenas de miles de años de desarrollo, no podemos cambiarlo en 10, 15, 20, 30 años. Imposible, imposible. Lo que en todo caso nos pasa es que nos acostumbramos, nos adaptamos, pero esta adaptación también puede tener un costo, ¿sí? ¿Quiere decir que toda persona que duerme 5 horas por día se va a morir, va a tener un infarto? No, pero sí hay una altísima chance. Es como si yo cruzo una avenida con los ojos cerrados y me va a agarrar un auto, y puede que no, pero hay una altísima probabilidad de que sí. Muy bien, llegó fin de año, empezó el 2020, fantástico.
Veníamos acarreando algunos problemas, ¿sí? Enero, nos empezamos a enterar que en algún lugar de China estaban teniendo algún problema con algún virus, pero lo veíamos lejos, lejos, de China. Llegó febrero y llegó marzo. Y llegó acá, ¿sí? Hace 2 meses a nadie se le ocurría que íbamos a estar en un aislamiento social obligatorio y preventivo. Hace 2 meses a nadie se le ocurría, se le pasaba por la cabeza que íbamos a tener que usar barbijos. Realmente el mundo cambió en muy poco tiempo. Así, realmente cambió mucho. Y como yo les decía, no estábamos preparados para esto. El tema es que todos los seres humanos necesitamos justamente tener un rumbo. Necesitamos una brújula, necesitamos algo que nos diga, bueno, el camino es por acá. El tema es que cuando aparece una circunstancia en donde es tan cambiante permanentemente, en donde al principio no había que usar barbijo, después ahora lo tiene que usar todo el mundo. Al principio íbamos a tener un aislamiento de 15 días, ahora ya vamos para 40. Lo económico no se sabe para qué lado vaya, venía mal. Entonces, cuando tenemos una pérdida de un rumbo, ¿sí? Para la mente humana, no solamente para los argentinos, esto genera incertidumbre y esto es una causa de estrés, ¿sí? Como les decía, hace 2 meses y medio ni pensábamos en esto. Bien, entonces, ¿cuáles son las situaciones estresantes que se ven en la pandemia y en el aislamiento social? Por ejemplo, preocupaciones relacionadas con la infección, ¿sí? Temor ya sea para me puedo contagiar yo. Uno puede decir, bueno, soy joven, sí, pero la verdad que también casi 15% de los infectados somos del personal médico y se han muerto jóvenes, sí. ¿Quiere decir que me voy a morir? No, pero ahí puede estar dando vuelta. ¿Puedo tener miedo de contagiarme yo? No, pero sí puedo tener miedo de contagiar, por ejemplo, a mis padres, a mis abuelos, a mis tíos. ¿Bien? Temor frente a la evolución del contagio. Ok, me contagio. ¿Y qué me pasa después? Si empiezo con falta de aire y si termino internado. Obviamente preocupaciones por la economía, por la educación de los chicos. No sabemos hasta cuándo va a durar esto. No todos los chicos se adaptan al sistema de enseñanza a través de Internet de la misma manera. Las propias maestras, ¿sí? Que han tenido que de golpe y porrazo hacer un curso acelerado de cómo transmitir los contenidos. Obviamente las alteraciones relacionadas con el aislamiento, el tener que convivir todos, a veces en un espacio pequeño, el tener que aprender a repartir tareas, quién cocina, quién limpia, quién lava. Obviamente cada uno puede tolerar las cosas de manera diferente. Las personas que viven solas, ¿sí? Que a veces no tienen con quién hablar o pueden hablar solamente por teléfono. Tengamos presente que si esto es complejo, complicado para una persona que es más joven, que quizás puede tener más facilidad para manejar la tecnología, ni que hablar para una persona mayor. ¿Sí? Es muy, muy difícil. Como hablábamos de las dificultades de la convivencia y la estigmatización que ha pasado en todas las pandemias, sin esto también. Personal de salud que es estigmatizado por pertenecer al mismo. Cambios en los patrones de sueño y de alimentación, ¿sí? Hay que tener presente que mucha gente, por un tema de no ponerse a cocinar, quizás se está alimentando mal a base básicamente de harinas, por ejemplo. Todas estas preocupaciones llevan, y tengo varios pacientes que me lo están planteando, a dificultad para poder dormir. Y obviamente lo que está pasando, y de hecho esta semana ya hablé con varios pacientes, en donde están teniendo distintas preocupaciones por patologías crónicas y no quiero ir al hospital porque bueno, y si me pasa algo y si me contagio, y lo que estamos viendo es que hay a nivel mundial una disminución casi del 80% de las consultas por infartos. ¿Y dónde están esos pacientes? ¿Se infartaron y se quedaron en su casa? ¿Se murieron? ¿Sí? Obviamente agravamiento de los problemas de la salud mental, muchos pacientes que tenían las sesiones semanales que las han perdido al menos inicialmente porque los profesionales de psiquiatras, los psicólogos no podían facturar las consultas, dificultad para poder acceder
a veces a la tecnología de la videoconsulta. Realmente ha sido muy complejo, sé que ahora más o menos se acomodó, pero bueno, ha sido difícil. Conozco por referencia de una psiquiatra el caso de un adolescente con trastorno obsesivo compulsivo, que todo esto, pobre chico, lo disparó con una gran preocupación de los padres, en especial del padre, porque su madre también tiene trastorno obsesivo compulsivo, y el chico prácticamente no estaba tomando ni agua ni se alimentaba por temor a que el contacto con los alimentos o con el vaso pudiera estar contaminado y contagiarse, ¿no? Y bueno, como yo les decía, ¿se acuerdan cuando hablábamos del sistema de regulación de logros? Es decir, si yo me siento mal y tomo un vaso de alcohol y eso me relaja, o fumo, o el consumo de otras drogas u otras dependencias, bueno, este sistema, sea que yo lo activo permanentemente para tratar de calmarme. Bien, bueno, estamos viendo, digamos, el riesgo justamente que muchas personas puedan depender aún más del alcohol, del tabaco u otras drogas. Bien. Respecto de cuarentena, esto es un trabajo que salió publicado hace poco, una revisión, cuando habla de cuarentena. En este caso, tendríamos que adaptarlo y ponerle aislamiento social, obligatorio y preventivo. Para el caso es lo mismo. Pero acá toma la definición como la separación y restricción del movimiento de personas que potencialmente han estado expuestas a una enfermedad contagiosa para determinar si se sienten mal, lo que reduce el riesgo de que se infecten. Acá el aislamiento obligatorio es para evitar que no se pueda contagiar, ¿no? Los puntos claves de este trabajo, es bastante largo, la información es clave, ¿sí? Las personas en cuarentena necesitan atender la situación de manera clara. ¿Se acuerdan que hablamos del tema de la brújula? Necesitamos que nos digan qué es lo que está pasando, para dónde vamos, ¿sí? ¿Qué pasa con la infección? ¿Qué pasa con los infectados? ¿Qué pasa con los recursos? ¿Qué pasa con la economía? Necesitamos información. Comunicación efectiva y rápida. Bien. Se deben proporcionar suministros, tanto generales como médicos. Hay graves problemas, en especial en provincia de Buenos Aires, con el tema de los insumos médicos, lo cual lleva a que los profesionales de la salud digan, mira, todo muy bien, yo hice un juramento hipocrático, pero si a mí no me dan los insumos, ¿cómo puedo atender a los pacientes? Bien. Respecto al periodo de cuarentena, se habla de, básicamente, no por lo infectológico en este caso, sino que en el artículo habla de lo que es el síndrome de postraumático. Lo que se vio es que toda cuarentena, todo aislamiento va a generar algún grado de síndrome de estrés postraumático, pero cuando dura más de 10 días aumenta la incidencia. Bien. La mayoría de los efectos adversos provienen de la imposición de una restricción de la libertad. Una cuarentena voluntaria está asociada con menos angustia. Claro, bueno, en este caso no es el caso, pero bueno, lo que se vio es que cuando las personas dicen, bueno, me voy a quedar porque de esta forma estoy colaborando a evitar que haya una propagación de la infección, se sobrelleva mejor. Los funcionarios de salud pública deben enfatizar lo altruista en la elección del autoaislamiento y los trabajadores de la salud merecen una atención especial. Bien. Bien, ilusiones de la mente. Esto tiene que ver con la psicología budista, pero se puede, digamos, implementar totalmente. Tenemos la idea, los seres humanos, de que tenemos todo bajo control, o podemos tener todo bajo control, que podemos tener seguridad frente a todo y que nada cambia. Bueno, justamente este coronavirus nos pone en las antípodas de esto. Es decir, para empezar, hay un principio general de la vida de la impermanencia. Todo está en constante cambio. Todo está en constante cambio. Estos cambios a veces pueden ser muy lentos, entonces nos da tiempo a poder modificarnos, buscar recursos, adaptarnos, pero a veces los cambios son mucho más bruscos, ¿sí? Aquí hubo un cambio brusco. Les repito, 15 de febrero, yo estaba en casa de mis suegros en San Luis y ni se me ocurría que 2 meses más tarde íbamos a estar en aislamiento social obligatorio y preventivo usando barbijo para poder salir a la calle. Y claramente este coronavirus también nos pone frente a la posición de que no tenemos el control de lo que está pasando, ¿sí? Y no tenemos seguridad de lo que va a pasar. Pero voy a quedarme con el tema del control de lo que está pasando para hablar un poquito después. Entonces, recomendaciones generales. Es importante tratar de mantener los horarios de sueño. Aunque no haya que levantarse para el colegio el otro día o que no haya que levantarse para trabajar, tratar de acostarse y levantarse siempre a la misma hora y que haya 8 horas de sueño, ¿sí? El cerebro se acostumbra a eso y es importante para poder mejorar
la forma en que yo puedo transitar el otro día. Evitar la sobreexposición a las noticias. Bueno, hemos vivido, ¿sí?, en un, digamos, festival de noticias falsas, fake. He recibido decenas de mensajes, fotos, videos. Julio, ¿qué te parece lo que opina Mengano? ¿Qué te parece esto que están diciendo? A ver, el día que salga una vacuna, el día que salga una cura efectiva, quédense tranquilos que no va a salir por WhatsApp, ¿sí? Por eso es importante tratar de buscar la información solamente en los entes oficiales. Que es más, que a veces incluso hasta van cambiando semana a semana, ¿sí? O a veces en algunos casos puede ser de un día para otro alguna definición o alguna normativa. Incluso dentro del hospital se pudo haber modificado la forma en que me tengo que poner los equipos de protección o cómo me los voy sacando. ¿Por qué? Porque todo esto, ¿sí?, se va modificando permanentemente. Y como todo esto se va modificando permanentemente, hay que tratar de evitar la sobreexposición a informaciones y buscarlas solamente de fuentes que sean fiables. Organización Mundial de la Salud, Ministerio de Salud de la Nación y sociedades científicas. El otro tema es, aunque no vaya a salir de casa, tratar de no estar todo el día en pijama, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no, a mi cerebro le digo que el día y la noche es exactamente lo mismo. Es decir, me levanto, salgo de la cama y me visto, ¿sí? Esto me permite organizarme en la cabeza los distintos ciclos del día. Aprovechar el tiempo, proponerse para aprender algo. Y por hoy muchas bibliotecas virtuales que se han abierto, cursos por todos lados, de Harvard, cursos gratuitos, cursos en español, muy importante. Mantener la actividad física en donde se pueda. Tengo 1 metro cuadrado, luego en 1 metro cuadrado, ¿sí? Tengo 10 metros cuadrados, tengo 10 metros cuadrados, pero buscar, está lleno YouTube, Instagram de ciclos o canales en donde uno puede hacer algo de actividad física. El tratar de continuar el acceso a la naturaleza, quien lo pueda, ¿sí?, aunque sea si tiene un balconcito, salir, respirar un poco, salir a la terraza. El tema de la alimentación, yo entiendo que no todo el mundo es chef, no todo el mundo le gusta cocinar, pero tratar en lo posible de mantener una alimentación saludable, principalmente de frutas y verduras, poca carne y lo mínimo posible de harinas. Y en este momento la tecnología nos permite mantener el contacto con los seres queridos, fundamental. Limitar los grupos de chats, la verdad que yo me he ido de algunos grupos porque ya me volvían loco. Después, por otra parte, bueno, esto lo vamos a hablar más adelante, el tema de ser amable con uno mismo y tener presente que esto le está pasando a los demás, lo vamos a hablar un poquito más adelante. Tener presente, como yo les decía, las personas somos seres rutinarios, sociales y valoramos la previsibilidad, ¿sí? Mantener siempre esto. Esto nos vino de golpe, fue literalmente un tsunami. El cambio implica desarrollar conductas flexibles, es decir, tratar de ser amable y entender que esto no tiene que ser rígido y que tengo que darme la posibilidad de cambio. Bien. Respecto de los menores, es importante hablar con ellos, tratar de evitar dar noticias fatídicas, trágicas. Viste, se murió Menganito. Mirá, hay tantos muertos. Mirá que... No. Vamos a hablar de lo que ellos pregunten, ¿sí? Y evitar ser trágico. Bien. También hay muchas bibliotecas virtuales para chicos que explican sobre el coronavirus y muy bien. Bien. Bien, y para ir finalizando, Russ Harris es un psicólogo que es especialista en la terapia de aceptación y compromiso y desarrolló este protocolo que, si bien lo desarrolló más para el personal de salud, se puede aplicar también a cualquier persona. Yo voy a dar una forma simplificada. Se llama Face COVID. Son 9 ítems que cada letra implica algo y que nos permite justamente poder transitar y sobrellevar mejor esta pandemia. La F de focalizar, foco. ¿Y dónde pongo el foco? Tengo que focalizarme en lo que puedo tener bajo control. Es decir, yo no tengo control en la economía, en el futuro, en la pandemia, en lo que está haciendo Trump, en lo que está pasando en Italia. No tengo control sobre eso, ¿sí? Entonces, el focalizar la atención en cosas sobre las cuales yo no tengo control es justamente cargarme de una ansiedad, ¿sí?, que es innecesaria, porque pues no tengo control. Entonces ahora vamos a ver cómo podemos
actuar sobre lo que sí tengo control. ¿Sobre qué no tengo control? No tengo control sobre las emociones, sobre los pensamientos, sobre los sentimientos. Pero sí tengo control sobre las acciones físicas, sobre lo que sí puedo hacer. Y cuando dirijo la atención a lo que sí puedo hacer, entonces dejo de lado, le doy lugar a que las emociones las pueda transitar mejor. Como les decía, tenemos poco control de las emociones y pensamientos, pero más control de las acciones. Entonces, ¿qué hacemos? Evitamos que las emociones y pensamientos difíciles nos arrastren a una tormenta emocional. Bien, entonces, esta ancla es porque tenemos que buscar anclarnos emocionalmente a lo que sí podemos controlar. Russ Harris justamente dice, respirar lentamente, y este es un recurso, es como un ancla en medio de una tormenta emocional, ¿sí? Esto es porque cuando hay una tormenta, los barcos que están en el puerto tiran el ancla, ¿para qué? Para evitar que la tormenta los arrastre para adentro. Esto es lo mismo, ¿sí? Si los recursos que yo vaya a utilizar, ya sea la respiración u otros que vamos a ver, no van a hacer que la tormenta pase, pero me van a permitir mantenerme firme hasta que la tormenta pase. Entonces, por ejemplo, atender y reconocer los pensamientos. Ser amable. Puedo reconocer, mirar hacia adentro, a mi mundo interior, por eso lo ejemplifiqué con este iceberg, este mundo interno que está por debajo de la superficie, y decir, me estoy sintiendo un poco ansioso, estoy sintiendo una contractura, un dolor, estoy sintiendo miedo, pero es importante ser amable, ser compasivo con uno mismo. Recordemos siempre, esto háganse un cuadradito y pónganselo en la heladera. Sí, esto hace 2 meses no existía. El mundo hace 2 meses era diferente. Entonces, ser amable conmigo mismo es decir, bueno, me está pasando algo que me cuesta poder manejar, poder controlar, ¿sí? Que tengo mi mente preocupada, tengo dolores, tengo miedo, tengo ansiedad. Entonces, cuando yo eso, incluso hasta lo puedo escribir, pero cuando me lo digo amablemente, que lo reconozco amablemente, ya es una forma de comenzar a controlar lo que está pasando, ¿bien? Entonces, otra de las cosas que hago es puedo conectar nuevamente, ¿sí? Esta es la C del fase, estamos viendo solamente las primeras 4 letras, ¿sí? Digamos, focalizar, ¿sí? La A de anclar, la C de conectar con el cuerpo y experiencia, ¿sí? Que, digamos, la idea es regresar a través de distintos recursos a conectar con el cuerpo, ¿sí? Y uno lo puede encontrar de distintas maneras. Una de las formas es a través de la respiración, ¿sí? Una respiración lenta, que puede ser una respiración en 4 tiempos. Inspiro, mantengo, expiro, mantengo, inspira. Bien. Van a ver también que hay 4 audios, voy a ir subiendo más. Uno de esos es justamente sobre un ejercicio de respiración. Otra de las formas de volver a conectar con el cuerpo, por ejemplo, estoy trabajando, estoy haciendo homework, en lo que sea, enderezar la espalda. ¿Sí? Lo que buscamos son recursos que me permitan volver a conectar con el cuerpo. ¿Sí? Puedo también probar estirar los brazos, estirar el cuello, lentamente, suave, ¿sí? Sin tensar. Estirar los hombros. Eso me lleva a volver a conectar con el cuerpo. Otro de los recursos es apretar con los pies el suelo, sentir la conexión con el piso, el volver a tocar la llama de los dedos entre sí, sentir presión. ¿Esto en qué puede servir? Me lleva a que la mente, en vez de estar dando vuelta en 1000 pensamientos, volver a conectar con el cuerpo. ¿Bien? Entonces, no estoy tratando de alejarme o escaparme. El objetivo es permanecer consciente de los pensamientos. Si los pensamientos están, bien, pero al mismo tiempo volver a conectar con el cuerpo. ¿Para qué? Para que puedas obtener el mayor control posible sobre las acciones físicas. Aunque yo no pueda controlar las emociones y los sentimientos, sí puedo controlar lo físico. Recuerden, focalizar en lo que sí puedo hacer. La E del fase, es enganchar justamente y participar en lo que estoy haciendo. Por ejemplo, esto es la utilización de los sentidos. Puedo
sentir los aromas de un té, de un café, sentir la taza, ¿sí? Levantar la vista y prestar atención a lo que estoy viendo. Ya me conozco la habitación de memoria, no importa, mirarlo con mente de principiante, volver a mirar de vuelta, ver la forma de algo, prestarle atención, como si yo hubiera caído en la habitación por primera vez, verlo de vuelta, ¿sí? Escuchar un sonido, ¿sí? Hay sonido de lluvia, hay sonidos de autos, de pájaros, ¿sí? Volver a conectar a partir de los sentidos con el momento presente. Entonces, conecta en donde te encuentres y vuelve a centrar tu atención en la actividad que estás haciendo. Mirar alrededor de la habitación, describir 5 cosas que puedas ver, notar 3 o 4 cosas que puedas escuchar, notar lo que puedas oler, saborear o sentir en la nariz, en la boca, observar lo que estés haciendo y al finalizar el ejercicio prestando tu atención a la tarea o actividad que estás haciendo. Y si no estabas haciendo nada, puedes repetir este circuito de vuelta. Bien. Reflexiones finales. El estrés es una respuesta de nuestra mente, cuerpo, a una amenaza que para la mente siempre es real. No podemos evitarlo y les recomiendo ni intenten evitarlo, ¿sí? Porque se van a sentir peor todavía. Si podemos observar lo que nos pasa y buscar recursos para volver a mantener la calma, transformar el estrés en algo positivo es fundamental para poder relacionarnos más y mejor con el mundo. Bien. La pandemia de coronavirus es una situación excepcional en la vida de todos los humanos. Como tal, es fundamental tomar una posición amable y compasiva para uno mismo y para los demás. Y hay muchos recursos disponibles, como les decía, hay audios. Voy a subir un par de videos de meditación. Mañana va a haber 2 prácticas de meditación que están publicadas y después están las propias que cada uno pueda tener. Así que yo les doy las gracias por estar escuchando.